Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Voy a compartirles la historia de San Francisco Solano, misionero del año 1610. Yo les pido, mis hermanos, pongamos atención, ya que es una muy bella historia, para reflexionar en todo lo que Dios llegó a hacer en estos santos y que puede llegar a hacer también en cada uno de nosotros. Comencemos pues, mis hermanos. Francisco Solano, llamado el taumaturgo del Nuevo Mundo, por la cantidad de prodigios y milagros que obtuvo en Sudamérica, nació en 1549 en Montilla, Andalucía, España. Su padre era alcalde de la ciudad y el jovencito desde muy pequeño se encariñó por la habilidad para poner paz entre los que peleaban. Cuando había algún duelo a espada, bastaba que Francisco corriera a donde los combatientes a suplicarles que no se pelearan más para que hicieran las paces. Estudió con los jesuitas, pero entró en la comunidad franciscana porque le atraían mucho la pobreza y la vida tan sacrificada de los religiosos de San Francisco. Los primeros años de sacerdocio los dedicó a predicar con gran provecho en el sur de España. Sus sermones no tenían nada de rebuscado ni de elegancia, pero llegaban hasta el fondo del corazón de los pecadores y conseguía grandes conversiones. Es que rezaba mucho antes de cada predicación. Llegó a Andalucía la peste del tifo negro y Francisco y su compañero fray Buenaventura se dedicaron a atender los enfermos más abandonados. Buenaventura se contagió y murió, y ahora es santo también. Luego se contagió también Francisco y creyó que ya le llegaba la hora de partir para la eternidad, pero de la manera más inesperada quedó curado. Con esto se dio cuenta de que Dios lo tenía para obras apostólicas todavía más difíciles. Pidió a sus superiores que lo enviaran de misionero a África y no le fue aceptada su petición. Pero poco después, el rey Felipe II pidió a los franciscanos que enviaran misioneros a Sudamérica y entonces sí, fue enviado Francisco a extender la religión por estas tierras. Fue una gran alegría para su corazón. Y sucedió que en una terrible tempestad lanzó el barco contra una roca frente a Panamá y se partió en dos. No había sino una embarcación para volver a tierra firme, y el misionero prefirió quedarse allá, en esos escollos con los esclavos negros que él había venido instruyendo durante el viaje, y acompañarlos hasta que llegara otra barca a salvarlos. Y aprovechó esos 3 días de terror y peligro para acabar de instruirlos y bautizarlos allí mismo. Varios de ellos perecieron luego entre aquellas olas, pero ya habían sido bautizados. La pequeña embarcación los llevó a unas costas inhospitalarias y allá pasaron días terribles de hambre y peligros. Cuando los marineros se desesperaban, lo único que podía calmarlos era la intervención del padre Francisco. Cuando había peleas, al único que le hacían caso para dejar de pelear era al padre Solano. Al fin lograron que un barco los recogiera y los llevara a la ciudad de Lima. Fray Francisco Solano recorrió el continente americano durante 20 años predicando, especialmente a los indios. Pero su viaje más largo fue el que tuvo que hacer a pie, con incontables peligros y sufrimientos, desde Lima hasta Tucumán, Argentina, y hasta las Pampas y el Chaco paraguayo. Más de 3,000 kilómetros sin ninguna comodidad, solo confiado en Dios y movido por el deseo de salvar almas. Y le sucedió en aquel gran viaje misionero que lograba aprender con extraordinaria facilidad los dialectos de aquellos indios a las 2 semanas de estar con ellos, y le entendían todos admirablemente sus sermones. Sus compañeros misioneros se admiraban grandemente de este prodigio y lo consideraban un verdadero milagro de Dios. Pero lo más admirable es que las tribus de indios, aún las más belicosas y opuestas a los blancos, recibían los sermones del santo con una docilidad y un provecho que parecían increíbles. Dios le había concedido la eficacia de la palabra y la gracia de conseguir la simpatía y buena voluntad de sus oyentes. Fray Francisco llegaba a las tribus más guerreras e indomitas, y aunque al principio
lo recibían con el son de batalla. Después de predicarles por unos minutos con un crucifijo en la mano, conseguía que todos empezaran a escucharlo con un corazón dócil y que se hicieran bautizar por centenares y millares. El Jueves Santo estaba él predicando en La Rioja, Argentina, y llegó la voz de que se acercaban millares de indios salvajes a atacar a la población. El peligro era sumamente grande, pero todos se dispusieron a la defensa. Pero Fray Francisco salió con su crucifijo en la mano y se colocó frente a los guerreros atacantes y de tal manera les habló, logrando que lo entendieran muy bien en su propio idioma, que los indígenas desistieron del ataque y poco después aceptaron ser evangelizados y bautizados en la religión católica. El padre Solano tenía una hermosa voz y sabía tocar muy bien el violín y la guitarra, y en los sitios que visitaba divertía a sus oyentes con sus alegres canciones. Un día llegó a un convento donde los religiosos eran demasiado serios y, recordando el espíritu de San Francisco de Asís, que era vivir siempre interior y exteriormente alegre, se puso a cantarles y hasta a danzar gocosamente, que aquellos frailes terminaron todos cantando, riendo y hasta bailando en honor del Señor Dios. San Francisco Solano misionó por 14 años por el Chaco paraguayo, por Uruguay y el Río de la Plata, Santa Fe y Córdoba de Argentina, siempre a pie, convirtiendo innumerables indígenas y también muchísimos colones españoles. Su paso por cada ciudad o campo era un renacer del fervor religioso. Un día en el pueblo llamado San Miguel, estaba en un toreo y el toro feroz se salió del corral y empezó a cornear sin compasión por las calles. Llamaron al santo, y éste se enfrentó calmadamente al terrible animal. La gente vio con admiración que el bravísimo toro se le acercaba a Fray Francisco y le lamía las manos y se dejaba llevar por él otra vez al corral. A imitación de su patrono Francisco de Asís, el padre Solano sentía gran cariño por los animales de Dios. Las aves lo rodeaban frecuentemente y luego a una voz suya salían por los aires revoloteando, cantando alegremente como si estuvieran alabando a Dios. Por orden de sus superiores, los últimos años los pasó Fray Francisco en la ciudad de Lima predicando y convirtiendo pecadores. Entraba a las casas de juegos y hacía suspender aquellos vicios y llevaba a los jugadores a los templos. En los teatros, en plena función inmoral, hacía suspender la representación y echaba un fogoso sermón desde el escenario, haciendo llorar y arrepentirse a muchos pecadores. En plena plaza predicaba al pueblo, anunciando terribles castigos de Dios si se seguían cometiendo tantos pecados, y esto conseguía muchas conversiones. Un día, estando predicando en una misa, empezó a temblar. La gente quiso salir huyendo, pero él les dijo: si piden perdón a Dios, no les sucederá nada malo. Todos pidieron perdón a Dios y nada malo sucedió aquel día allí. Otro día, en pleno sermón, exclamó: por las maldades de esta gente, todo lo que está a mi alrededor será destruido y no quedará sino el sitio donde estoy predicando. Y así sucedió años después. Llegó un terremoto, destruyó el templo y todos los alrededores, y el único sitio que quedó sin que le pasara nada fue aquel desde donde el santo había predicado. En mayo de 1610 empezó a sentirse muy débil. Los médicos que lo atendían se admiraban de su paciencia y santidad. El 14 de julio, una bandada de pajaritos entró cantando a su habitación y el padre Francisco exclamó: que Dios sea glorificado, y expiró. Desde lejos, la gente vio una rara iluminación en esa habitación durante toda la noche. San Francisco Solano, pídele a Dios muchas bendiciones para América. Esta fue la historia de San Francisco Solano, un santo franciscano que cuando estuvo en España, él le pedía a los otros del convento que lo mandaran a misionar. Hermanos, Dios es el que va dirigiendo a las personas. A veces nosotros queremos hacer otras cosas que no son bien vistas para el Señor,
Él tiene destinado ya algo para cada uno de nosotros. A veces no nos damos cuenta, pero así sucede. Si podemos ver aquí en la historia de San Francisco Solano, él quería ir al África. Sentía el deseo, sentía el ardor en su corazón de ir a misionar y llevar la palabra de Dios por todos aquellos lugares. Pero este rey español pide a los franciscanos que envíen misioneros a América. Y entonces llega a esas tierras paraguayas, donde hay muchos indígenas. Estos indígenas y este padre Solano, fíjense bien la gracia de Dios, cómo él aprendió en solo 2 semanas el dialecto de aquellos indios. Lo entendía también, mis hermanos, que muchos se admiraban y decían que era un gran milagro de Dios. Y por esa causa muchos de ellos se convirtieron al Señor, se bautizaron. Fíjense nada más, eso es algo muy grandioso por parte de nuestro Señor, que cuando enviaban misioneros a América, especialmente en aquellos lugares indígenas, donde no existía, mis hermanos, ni un blanco, ni una sola persona que les enseñara de la palabra de Dios. Y esto se fue reconociendo a través de los misioneros que misionaban América. Gracias a ello, mis hermanos, es que hoy en la actualidad nosotros conocemos de Dios. De lo contrario, no supiéramos absolutamente nada. Todavía estuviéramos con nuestros dialectos, hablando de esa manera sin conocer lo hermoso que el Señor hizo para el mundo entero. Estos misioneros, no crean, mis hermanos, que ellos se la habían muy fácil para llegar a estas tierras. Como pudimos escuchar aquí, este hombre y todos sus compañeros que venían en ese barco, con una tempestad que se levantó en el mar, se dirigió el barco a una roca que lo partió en 2, y entonces solamente quedaba un barco de los que ellos llevaban para seguir adelante. Pero este padre Solano prefirió quedarse ahí con sus compañeros hasta que otra embarcación llegara por ellos y salvarlos y llevarlos a tierra. Y así es como sucedió. Y es que Dios, como les digo, nos permite muchas cosas, muchos sufrimientos, para que tengamos fe y confianza en Él. Y este santo sí que tuvo confianza en el Señor, que se esperó hasta que llegara la otra embarcación y poder llegar a tierra. Mis hermanos, ojalá y también nosotros, conociendo de Dios, dándonos cuenta que en Dios encontramos todos sus favores y Él siempre nos va a conseguir lo que cada uno necesite. Con esa fe y esa confianza, sigamos pues a nuestro Señor y que Él siempre nos dirija por el buen camino. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.